y tú eres una niña que desde muy temprana edad eres abusada por el padrastro. Sí. Eso se traduce en un problema de falta de dignidad, Sí. de falta de autoestima, pierdes toda proporción de valores cuando eres abusado. Y además cuando eres abusado y tu madre lo sabe y lo permite. Sí. ¿Cómo sales de eso? ¿Cómo una niña, de dónde te agarras? ¿De quién te agarras? Porque además vives en un entorno que más que llevarte para arriba, pues el entorno mismo te invita a hundirte más. Sí. ¿De qué te agarraste? ¿Cómo sales de eso? Todo pasa cuando ocurre mi rapto, cuando tengo 16 y ya como hacia los 10, 11 años ya me había enfrentado a mi padrastro y alguna vez lo golpeé muy fuerte y como que lo amenacé con su vida si él volvía a hacer esto. Entonces ya empiezo a defenderme y cuando ocurre mi rapto... Bienvenidos a una entrevista de Entre Líderes. En esta ocasión vamos a hablar con una mujer que su historia de vida es impactante, de estas historias que te pueden realmente poner la piel de gallina, que dices no es posible, ni en una película de terror te pasa todo esto, pero además la forma en que resilientemente se reconstruye. Y hoy prácticamente pues es una mujer casi retirada, es una mujer que ha creado pues una serie de ingresos importantísimos, pero además se ha dedicado a compartir su historia, a inspirar y a empoderar a muchas otras mujeres. Tenemos en la casa a Vanessa Bielch. ¿Cómo estás, Vanessa? Bien, Elio, súper contenta de estar aquí, esperando mucho este momento contigo. Hace muchos meses que pusimos la agenda y entre tus viajes y los míos, estás muy cañona, te la pasas por el mundo entero, viaje. Estoy aprovechando mientras se pueda, hay que hacerlo, para eso trabajamos duro. Me encanta la idea. Hoy por hoy, Vanessa, prácticamente estás retirada en la parte económica, hiciste muchas empresas en Colombia, hiciste un muy buen patrimonio y ahora estás pues viviendo la vida muy joven. Sí. Pero tú, digamos, eso ya de por sí, ya de suyo, eso ya es una buena historia de éxito. Pero cuando tú conectas con tu testimonio de ser una mujer muy atractiva, muy guapa en Colombia y muy desprotegida, sí, tienes una infancia y un pasado de terror, pero además te atreviste a contarlo en tu primer libro. Sí. Cuéntanos un poquito de qué va tu historia. Bueno, yo nací en una familia que lamentablemente era criminal. Mi padre y mi madre se dedicaron a la criminalidad desde muy jóvenes. Las drogas, todo siempre nos rodeó. Soy la única mujer de 4 hermanos, 3 hombres. Y bueno, mi padre fallece obviamente por su vida delictiva. Mi madre sigue delinquiendo después de esto y pues crecemos en un ambiente completamente hostil, drogas, mi madre entra en el alcohol, llega el padrastro abusador, que por supuesto abusa solo de la niña, mi madre lo sabía, entonces crezco en medio de esto en un barrio, nosotros decimos barrio en Colombia, lo que ustedes llaman acá como Colonia, ¿se entiende? Barrio Colonia. Muy difícil y en mi adolescencia soy raptada, drogada, abusada, secuestrada por 2 días. Después de eso, pues como que en este tipo de ambiente en el que tú creces pierdes toda la dignidad como mujer y pues de mi mamá para abajo todos empiezan a cuestionar la clase de persona que soy porque fui abusada. Siempre fue muy bonita, como tú dices, y ese fue el precio que pagué por haber sido bonita, porque pues yo me lo busqué por ser bonita. Mira tú. Entonces la condición social fue muy difícil. Llega el héroe de la historia en ese momento, que es el padre de mi hija mayor, que es uno de los oficiales que atiende mi caso. Entonces pues yo era muy bonita, él se enamora temporalmente y me voy a vivir con él y quedo embarazada muy jovencita, fui mamá a los 17 años. Y pues él empieza a darme una vida bastante difícil en ese momento porque era un oficial con mucho poder, mucha jerarquía, su familia era un estatus súper altísimo y pues yo no ameritaba estar viviendo con él o casada con él. Y bueno, esto tiene un desenlace que yo lo cuento en el libro. Fue mi hija mayor la que me dio este motor para salir adelante.
y empiezo a trabajar duro sola con mi niña los primeros años. Encuentro la oportunidad de estudiar, fui juzgada por mi familia por hacer las cosas diferente. Entonces yo era como la oveja negra, porque hacía todo. O la oveja blanca, ¿no? Porque si todos eran la oveja negra, tú eras la oveja blanca. Exacto, para ellos era lo opuesto. No seguía como sus patrones. Entonces era como un tema de usted se cree de otra sangre, de otro linaje, porque no tiene que hacer, llevarnos la contraria de todo, ¿no? Mis hermanos entran a la cárcel, uno fallece también en la delincuencia. Y yo siempre los invitaba a hacer las cosas diferente. Entonces, nada, me pongo a trabajar juiciosa, a sacar a mi niña adelante en medio de las dificultades de ser una madre soltera. Su padre, después de muchos años, reconecta como con la conciencia y se hace cargo de lo necesario de ella. Y de repente yo estoy estudiando y conozco a alguien con quien hice empresa en Colombia y empezamos a crear negocios. Siempre me dijeron, sin tener estudios, sin tener educación, como, ¿usted de dónde hace tantas cosas? Yo soy mucho del hacer. Y empecé a trabajar duro. Esta persona pues es un hombre empresario, fue una gran conexión en mi vida, un gran amigo, inspirador. Y empezamos a trabajar juntos. Luego me enamoró de su hermano y fue mi segundo esposo. Y realmente hicimos empresa con este hombre de cero, empezando. Pero a ver, dame. Cero. Break, pausa, porque lo dijiste muy rápido y con una naturalidad espectacular, como si lo tuvieras ya totalmente trabajado, superado y como si fuera común y no es común. Y mucha gente ahora puede estar escuchando este testimonio y déjame dimensionarlo. Hablamos de que eres una niña en un entorno de una familia de delincuentes, muy difícil, con droga, en fin, delitos. Me imagino que pues no hay delitos bonitos, delitos fuertes, en donde papá muere por esta actividad, tu madre se continúa y luego entra al alcohol, tus hermanos están en esta naturalidad y tú eres una niña que desde muy temprana edad eres abusada por el padrastro. Sí. Eso se traduce en un problema de falta de dignidad, de falta de autoestima, pierdes toda proporción de valores cuando eres abusado. Y además cuando eres abusado y tu madre lo sabe y lo permite. Sí. ¿Cómo sales de eso? ¿Cómo una niña, de dónde te agarras? ¿De quién te agarras? Porque además vives en un entorno que más que llevarte para arriba, pues el entorno mismo te invita a hundirte más. Sí. ¿De qué te agarraste? ¿Cómo sales de eso? Todo pasa cuando ocurre mi rapto, cuando tengo 16 y ya como hacia los 10, 11 años ya me había enfrentado a mi padrastro y alguna vez lo golpeé muy fuerte y como que lo amenacé con su vida si él volvía a hacer esto. Entonces ya empiezo a defenderme y cuando ocurre mi rapto y yo estoy creciendo en este ambiente, yo estuve perdida conscientemente después de lo que pasó. Desde los 11 años le pusiste un alto. Sí. ¿Eso significa que desde cuándo empezó a abusarte? Desde que yo tenía más o menos unos 7 años. No, Sí. Sí. eras una niña. Sí, era una bebé. Era una bebé. Pues yo pienso hoy tengo nietas. Mi nieta tiene 6 años, era una bebé. Sistemáticamente el hombre abusaba de ti. Sí, de diferentes formas y como lo saben hacer ellos, no. Sin dejar rastros y todas estas cosas. ¿Y le decías a tu mamá? O sea, en algún momento, ¿en qué momento te das cuenta que eso no era normal? Yo tengo algo y no sé por qué, pero yo siempre he sentido que las cosas que van en contra de lo que tú quieres desde bebita está mal. Entonces yo contaba mucho cuando mi padre estaba vivo, yo era muy bebé, pero yo recuerdo y yo decía, mi hermano me mordió, cosas que un bebé no puede hacer, y yo lo expresaba, o lloraba o gritaba. Entonces mi estilo de comunicación, mi forma de decir las cosas hizo que yo hablara con mi mamá un día y mi hermano mayor estaba vivo y yo le dije a mi mamá, él me toca y me lastima, y le expliqué cómo lo hacía, ¿sí? Porque yo tenía rastros de eso en mis partes íntimas y le dije, tengo sangre y me duele. Y ella dijo, no puede ser, esto es terrible, y ella hizo un drama y habló con él y ella dijo, eso no va a volver a pasar, y después ella dejaba que yo quedara encerrada con él en espacios donde él vivía y hacía eso. Y volvía a pasar. ¿Y tu hermano nunca te rescató? Mi hermano estaba muy enfurecido en ese momento, intentó hacerlo, pero yo creo que mi mamá eligió, y mi hermano, de esas cosas que
Entre ellos pelean, mi hermano termina yéndose a la calle y era lo que todos hacíamos en últimas, huir de la casa. Entonces él terminó en las drogas, en la calle y haciendo también negocios malos, todo esto. Entonces quedé yo ahí sola con mi hermano menor, el mayor también, el otro después del mayor también empieza a pasar por este tipo de cosas y a dormir en la calle y todo. Y creo que ella eligió al padrastro, ¿no? Y ya luego... ¿Tu madre vive y el padrastro también? ¿Viven ambos? El padrastro no tengo idea, ella sí vive, pero yo me desconecté de todo vínculo con la familia materna. Y a los 11 años pones un hasta aquí, físicamente lo golpeas y él como que dice, ah, caray, ya creció y ya pega. Tengo la escena marcada porque había una plancha de estas de las abuelas antiguas de metal de lleno que calentaban y ella la tenía ahí como abandonada y tengo la escena exacta porque él se acerca y se mete a mi cama. Mi hermanito estaba ahí, el menor, se empieza a tapar los oídos porque él ya sabía lo que pasaba y mi hermano como que me señala la plancha y él la coge. Y él fue a pegarle a mi hermano, estando bebé, ¿no? Mi hermano tendría 5 años, 7 años tal vez, no lo recuerdo, 8 años. Y recuerdo que cuando él coge la plancha y yo veo que él no puede cogerla y él quiere pegarle, yo sí pude cogerla y se la eché a la espalda. Y esa fue la última vez que ese señor volvió a hacer eso. Creo que fue todo en silencio, no recuerdo lo que dije, pero creo que fue más que suficiente. Y en ese stop ya él siempre llegaba borracho, él golpeaba a mi mamá ya estaba esperando a que él llegara, ¿no? Todas estas cosas, hacían mucho ruido, rompían vidrios, todas estas cosas. Entonces creo que ya toda su energía se terminó de canalizar ahí y no me volvió a molestar. De los 11 a los 15, 16, ¿tienes una vida medianamente normal o por lo menos ya no tan abusada, ya no tan agredida? No me tocaba, pero mi mamá me lastimaba mucho. Mi mamá era muy fuerte con sus palabras. Y era una vida muy intranquila por esto que te digo, ¿no? Yo me escondía bajo la cama con mi hermano, mis 2 hermanos ya se van a la calle a vivir de las drogas y todo esto, y yo protegía a mi hermano debajo de la cama porque pues era el menor, ¿no? Y yo trataba como de esconderme cuando ellos llegaban, era generalmente los fines de semana, las navidades son terribles en ese ambiente, como que se preparan más ellos para vivir sus momentos así. Ella siempre golpeada, pero ella... pues alcoholizada o drogada, seguramente. A veces cuerda, pero después estaban muy bien, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces no fue una vida tranquila y yo ya era muy hostil. Yo ahí aprendí a ser muy hostil. Para defenderte, claro. Y entonces te secuestran. Cuando tengo 16 años. ¿Alguna persona de los clientes? ¿Alguna persona de la misma comunidad? Era del mismo barrio, era una banda que hacía trata de blancas. Nos invitó una niña como un poquito mayor que nosotras, nos convenció un día a mí y a 2 niñas más que estudiaban cerca donde yo estudiaba, donde yo vivía porque yo no estudiaba, y nos invitaron como que estábamos en una placita comercial de eso que tú sales a pasar el rato, estábamos hablando las 3 y ella viene y nos invita a tomar algo y nos lleva unas gaseosas y esas gaseosas tenían drogas, copolamina y otras drogas. Y esta era una banda que secuestraba niñas y las abusaba de ellas y después las mandaba a otros países. Y luego, es que no te puedo spoilear el libro, pero luego me entero por el padre de mi hija que ellos venían haciendo muchos seguimientos y la única mujer de ese grupo que iban a sacar de Colombia para venderla era mí, por lo que yo era muy bonita. Pero pues todo se les dañó por algo milagroso que ocurrió y que yo cuento en el libro, que a mí Dios me ayudó en medio de las drogas a poder crear el canal para que la policía los encontrara a ellos. Porque yo estaba drogada, todas estábamos drogadas. O sea, permanecías drogada desde que ¿Cuánto tiempo estuviste privada de libertad? 2 días, 3 noches, 2 días. 3 noches, 2 días, sí. Y yo tengo escenas y tuve flashes y todo, pero gracias a cosas que pasaron yo pude lograr el canal para que en ese momento era la SIJIN quien operaba esto en Colombia, los encontrara a ellos. Y interviene la policía, te rescatan y bueno, quien te rescata del secuestro de alguna forma también te rescata. Yo rescaté a mis amigas. Ok, ¿cómo es eso? Yo estaba drogada y yo me desperté drogada sin ropa y yo miré la habitación y yo dije, esto es un sueño, esto no es normal, me paré muy drogada, me puse una camisa de uno de los abusadores
y empecé a caminar muy ebria y en una puerta vi que ellos estaban todos en un cuarto consumiendo drogas. Y caminé hasta la otra y vi a las dos niñas, las dos amigas mías que eran hermanas, tiradas en el piso sin ropa. No sé, yo sé que fue algo divino y yo sé que a mí Dios siempre me ha cuidado y yo las cogí y les dije, tenemos que ir muy drogada. Ellas no podían caminar, se pusieron una ropa también de estos señores y yo recuerdo, por eso fue que los encontraron mucho, porque yo cogí una billetera de uno de ellos, de unos pantalones que estaban en mí y la puse debajo del colchón, no sé por qué lo hice. Y recuerdo que memoricé muy bien las escaleras caminando, era una casa como de prostitución con tapete rojo y yo la memoricé muy bien y las bajé y no tengo luces hasta que estoy en una tienda y una señora nos está dando leche. Y ahí volví a perder el conocimiento y la señora nos mandó en un taxi y le dimos la dirección al señor donde yo vivía y no sé cómo me bajé del taxi, no recuerdo. Pero luego toda esta información, todo esto que te cuento, le sirvió a la policía. La policía interviene, los detienen o en fin, y ahí es donde conoces al que se convertirá después en el padre de tu hija. Y viene un acoso tremendo porque este delito era escarcelable en mi país. La cabeza de la banda tenía mucho dinero en un barrio pobre pero con dinero y ellos empiezan a acosarme porque los hice coger presos, no porque saben. Claro, los metiste a la cárcel de alguna forma. Entonces, Y por mucho que te defendía el papá de tu hija, que era el oficial de policía, pues la tensión y el estrés debe haber sido... no podía hacer nada, ¿no? Eso fue en cuestión de 15 días que todo esto pasó, un mes tal vez. Entonces él no podía hacer nada y él empieza a visitarme y cuando todo esto empieza a pasar, empiezan a acosarnos y todo, él me dice, vamos a vivir y se va de acá y dejé todo esto. Y yo estaba chiquita. Y dijiste, sí, voy. Claro. Vanessa, tu historia, tu pasado es aterrador. Solo contarlo nos hace imaginar y la verdad es que, bueno, estamos así, mira, estoy todo así, todo tenso de lo que podría haber pasado. Pero tu testimonio es aún más impactante porque no solo vives esto, sino que de alguna manera que nos tienes que contar, te repones, sales adelante, te haces emprendedora, das testimonio, pones empresas, escribes 2 libros, te retiras antes de los 40 y tantos. O sea, son como historias que no coinciden. O sea, muchísima gente vive lo que tú viviste, tristemente, y termina o muerta o termina adaptada en ese entorno y dice, pues así me tocó vivir y ¡pum! Tú no solamente no aceptas esa realidad, sino que te construyes otra en el otro polo por completo de la vida. Sí. Cuéntanos un poco cómo haces eso. Pues mira, yo pienso, y lo comento en mi libro, el primer motor fue mi hija, porque un día yo seguí en contacto con mi familia cuando tuve que dejar al padre de mi hija porque él empezó a tener otro tipo de violencia conmigo, física y emocional. Yo no era una mujer como de su nivel social y su familia estaba muy molesta en ese momento, pues por la decisión que él había tomado. Entonces yo empiezo a tener como una serie de depresiones de aguantar esto, pero yo siento que salí siempre agradecido porque siento que salí de lo peor con él y que tenía que vivir esto para rescatarme. Y cuando nace mi hija, en algún momento yo necesitaba trabajar y mi familia la cuidaba, esa dependencia. Entonces, un día llegué a mi ¿Tu familia, tu mamá? Sí. Cuando te dejo el papá de mi hija. Pusiste a tu hija en manos de tu mamá, aún sabiendo todo lo que habías vivido tú. Y eras una niña, tenías 16 años. Necesitaba ayuda. ¡Qué rudo! Tenía hambre, necesitaba trabajar, no podía pedirle ayuda al papá de mi hija porque estaba escondida de él, porque me violentaba. Había puesto un caso en la policía y todavía no daba fruto, después dio fruto. Entonces, inicialmente volví a este barrio a vivir sola con mi hija, pero me ayudaban a cuidarla. Y no alcanzaron a pasar una semana, recuerdo, cuando yo tomé esta decisión y un día llegué y entré a mi casa y vi el ambiente, lo que tú dices, y dije, yo no puedo hacer esto. Dije, va a pasar lo mismo, mi niña estaba bebé en pañales, y dije, yo no puedo hacer esto. Y la tomé y ahí decidí irme sola a hacer lo que tuviera que ser. Y fue ella la que realmente me movió a hacer todo esto. Entonces,
Yo hablo con su papá, cuando esto pasa, le digo, no quiero esto para la niña, él lo entiende y ahí él se concientiza un poco y entonces ya empezamos como a tener una relación un poco más de ayuda con la niña. Más enfocada a la niña que a ustedes como pareja. Yo le supliqué a él por la niña y él lo entendió y él se empezó a ser más responsable. Él era un oficial de la policía que no estaba casi nunca presente, no podía, él viajaba mucho. Pero ya ahí con el caso puesto en la policía y todo, recibió presión también por la policía, entonces todo esto me ayuda mucho. Ya deja de hostigarte a ti o de lastimarte así y de alguna forma convienen en llevar la fiesta en paz por la niña. Un poco de presión de sus jefes o superiores porque su carrera estaba en juego, pero sí, realmente sí fue así. Pero esto ocurre porque yo no me quedo callada, lo que te digo, yo busqué y yo escalé en ese momento hasta el general de la Policía Nacional, escalé todo mi caso. Y dije, esto está pasando con un oficial y él tiene un cargo bastante importante en la policía. Entonces, como yo no me quedo callada y esto pasa y él recibe esta presión y entonces él empieza a conciliar y yo le digo, ok, ayúdenme con la niña porque no quiero esto. Y me distancio mucho de mi familia, sin embargo sigo teniendo presión. Durante muchos años yo les di dinero, les pagué clínicas por alcoholismo, porque mi mamá hacía cosas como decirme, voy y le hago un escándalo a su trabajo, perdí trabajos por ella. Me hacía escándalos cuando yo entré a la universidad. Yo empecé a estudiar muy adulta y me hacía escándalos, entonces yo le daba y le ayudaba y yo de verdad de corazón quería hacerlo, ¿sí? Pensaba que era mi responsabilidad porque todos estaban mal y yo podía tener un salario. Y estando en este proceso, pues conozco a personas como que para mí en un momento la conciencia era lo anormal vivir normal, ¿sabes? Yo empecé a conocer gente que trabajaba, que se esforzaba y yo decía, este es un mundo diferente, para mí empieza a pasar eso. Entonces me decido a trabajar fuerte y ¿En qué trabajabas? Por ejemplo, entré a trabajar a Coca-Cola, manejando como los carros que salían a entregar los pedidos. Entré primero como televendedora, era muy buena trabajadora, entonces después me dijeron, yo tenía el carácter fuerte desarrollado por todo lo que pasó y me dijeron, usted puede ir a manejar entregadores, se llaman ellos, y empecé a manejar entregadores y fui como haciendo todo este tipo de cosas, pero esto implicaba que yo tuviera que irme a trabajar desde las 3:30 de ¿Y la niña? En una planta, exacto. Entonces ahí me empezó a ayudar su abuela, la mamá de él. La niña estuvo un tiempo viviendo allá, yo sufría mucho por la ausencia de mi niña, mi meta era estar con ella. ¿Ves? Entonces yo me iba desde las 3:30 al despachar camiones, decimos allá, y llegaba a mi casa a las 11 de la noche. Pero yo estaba ahorrando y estaba buscando como tener algo para poder vivir con la niña. ¿Ves? ¿Y cuánto tiempo te tomó esa situación? Allí trabajé como 1 año y medio, 2 años, después pasé a una empresa de seguros, que fue donde conocí a la persona que te digo, y él tenía ganas de hacer empresas, se fue a estudiar al extranjero y me dijo, como que siempre me conocía por ser buena trabajadora, entonces yo dije, bueno, hagámoslo, y yo me meto acá a cabeza y empecé a aprender a hacer cosas, renuncié a mi trabajo, que era un trabajo estable, pero con un salario bajito porque yo no había podido estudiar todavía, yo no tenía un buen perfil, tenía que mentir en las entrevistas, era muy difícil pasar a una entrevista porque siempre querían hacer visitas domiciliarias a mis papás, a mis hermanos, y yo tenía que inventar. Seguías siendo una jovencita, o sea, tenías menos de 20 o tal vez 20. Menos de 20, 19 años, y yo no podía decir la verdad porque me iban a sacar corriendo, entonces yo tenía que mentir y decir, no, es que mi mamá no vive acá, vive en otra ciudad, inventar cosas para que me aceptaran en los trabajos. Déjame hacer el resumen entonces. ¿Dejabas a tu hija con su suegra, con tu suegra, o la mamá de la abuelita de ella, pues? Fuiste una empleada pues de línea, regular, en una refresquera, y de repente encuentras en el mundo de los seguros a este empresario, en donde empiezan a trabajar juntos y te cambia un poco la mentalidad, y ahí empiezas en la parte comercial, me imagino, que es donde se puede ganar más dinero. Sí, pero él no era un empresario, él tenía ganas de hacer empresa, él acababa de graduarse, él tenía ganas de hacer empresa y se iba a estudiar al extranjero. Y él me dijo, pongamos una empresa, y a mí se me ocurrió una idea de negocio y le dije, mire, ¿qué tal está? Yo era muy creativa, siempre he sido así. Y le dije, esto no existe. Y él me dijo, pues hagámosle. ¿Qué era tú? ¿De qué? Era de mensajería. Y los mensajeros, no sé si acá pasaba, pero los mensajeros en mi país solían ser las personas más andrajositas, como las que menos estudio tenían, los que van y llevan el pedido y siempre están desordenaditos, no tienen primaria, no tienen escuela, ¿no?
Entonces yo le dije, él me dijo, los médicos siempre me están pidiendo favores, porque él trabajaba en una cooperativa de médicos. Y cuando estábamos hablando de eso, entonces dijimos, él me dijo, ¿qué tal si ponemos un servicio para ellos? Y yo le dije, pero no con el típico mensajero, porque los médicos son high class. ¿Qué tal si buscamos chicos que estén en la universidad, que quieran ganar dinero y que quieran hacer una mensajería bonita, elegante? Okay. Una mensajería que dignifiquemos la profesión acá. Y se nos ocurrió, pero casi nos quebramos porque después los médicos no querían pagar. No funcionaba, no funcionó. Lo querían así, pero no lo pagaban. No querían pagar porque, claro, era más costoso el servicio para la gente que lo representaba. Entonces, en una de estas, cuando pusimos empresa, yo era muy creativa y yo misma llamaba a pedir citas para ofrecer el servicio, pero yo me hacía pasar por mi secretaria para que me atendiera. Okay. Entonces yo decía, soy la asistente de la señora, bla, bla, bla. Mi intención es presentarle un portafolio de servicios. Cuando yo llegaba con el portafolio, pues me sacaban corriendo y me decían, nosotros teníamos competidores como DHL, que hacía logística, Servientrega, que es también... Deben grandes empresas. No, entonces me decían cosas como, ¿quiénes son ustedes? Y yo, no, pues somos dos. Entonces, no. Dos y un montón de jóvenes universitarios. Claro, yo ganaba credibilidad cuando iba, pero después cuando me decían, ¿dónde queda su empresa? Yo teníamos rentado un espaciecito donde para entrar uno sabía al otro. Sí, entonces al final, un día en una de estas intentos de ir a presentar el portafolio, sale un gerente administrativo de una clínica donde yo iba a llevar como el servicio para sus médicos y sale enfurecido porque Servientrega hizo algo mal en ese momento. Y tú viste la oportunidad. Y yo vi pero era algo que nosotros no sabíamos hacer, que era hacer logística real de tulas y otras cosas. Y yo le dije, señor, yo sé hacer eso. Y él me dijo, ¿cómo que usted sabe hacer eso? Yo no tenía idea. Y me senté a hablar con él y le dije, nosotros hacemos procesos logísticos. Entonces cambió la orientación del negocio y empecé a trabajar con él y me pidió referencias comerciales y empecé a conseguir referencias donde no tenía. Fueron a visitarnos a unas oficinas que rentamos solo para la visita y eso por resumirte la historia, pero cerramos el primer contrato con 11 mensajeros, pero ya corporativos. Pasó la historia. ¿Eso también viene en el libro? Sí. Esa historia de la logística. Oye, Vanessa, déjame preguntarte, porque nos hemos brincado esta parte de dónde te construyes. O sea, ¿tenías terapia? No. ¿Tenías alguna ayuda espiritual? ¿Tenías o simplemente eran muchas ganas de salir adelante y mucha necesidad? Mira, yo creo que era mucho amor. Yo soy una mujer que ama demasiado a mis seres queridos y yo creo que era mucho amor por mi hija y eran muchas ganas de que ella no viviera lo que yo viví. Y eran muchas ganas de cambiar la historia de mi generación. Yo siempre pensaba en eso, yo decía, yo quiero que ella viva diferente y que mis nietos y cuando ella crezca en su adolescencia, de protegerla en su adolescencia. Entonces nunca tuve esto, lo que tuve fue mucho por hacer. Creo que una mente ocupada fluye demasiado y todo esto empieza a pasar y yo empiezo a hacer y me ocupo de eso, me descuidé de mí, por eso mi segundo libro, entonces sí descuidé mi ser, pero lo descuidé por una buena causa, o sea, me ocupé en hacer cosas para otros y me excedí en un tiempo haciendo cosas porque mi preocupación era solo que los demás estuvieran bien. ¿Y entonces, tú te dejabas al final? Sí, mi hija, mi ex esposo, mi otra nena después que tiene una complicación de salud, pero yo siempre tenía mucho por resolver, porque como la vida sigue para los demás, para mí tenía que seguir la vida de los demás. Y realmente después cuando escribí mi primer libro, en un momento que estaba editándolo con mi editor, él me hace una pregunta que a mí que me cuestiona mucho, yo sin vergüenza. Y él me cuestiona mucho, me cuestiona esta pregunta, me dice, ¿qué hizo que tú le hicieras diferente a toda tu familia? Y yo no supe responderle, entonces yo estaba haciendo un posgrado de desarrollo humano y como que cojo todas estas herramientas y empiezo a estudiar y me encuentro, porque yo no entendía por qué lo hice diferente, ellos tampoco yo lo entendía. Y me encuentro con un tema de las neuronas espejo y las neuronas espejo tienen dos opciones, o copiar o rechazar. Esto fue lo que me pasó a mí. Y cuando tú te vuelves desde tan pequeño, adaptas tu cerebro a resolver, a defenderte, a proteger, a sobrevivir, porque fue lo que yo hice. Y a tener que ayudar a mis hijas a sobrevivir cuando se enferman, cuando la otra le pasa lo que le pasa. Pero tenías la opción y era mucho más fácil adaptarte, era más fácil drogarte o alcoholizarte o prostituirte, o sea, era mucho más fácil, no tenías
no tenías nada que perder. O sea, venías de ese ambiente, de ese entorno, estaba a la mano y además era una opción rápida y bien pagada, porque pues, y además eran tus patrones conductuales. Y esto lo menciono no por poner el dedo en la llaga, sino por poner el dedo en tu llaga. ¿Cuántas excusas te vendes tú? ¿Cuántas veces te has dicho que la condición de vida no te permite? Es que así me tocó vivir, es que tengo que aguantar esto, es que no hay otra forma, es que aquí me tocó, es que. Entonces siempre existe esta posibilidad de hacer que la realidad se convierta en una excusa o elegir qué quieres de la vida y hacer lo que se tiene que hacer y actuar. Sí, antes de nacer mi hija, lo cuento en el libro, cuento la escena, a mí me llevaron engañada a hacer un desfile, porque como era bonita, entonces yo podía hacer desfiles y mi mamá lo permitía y yo no hubiera dejado a mi niña tan niña hacer eso, pero me pagaban y ella quería dinero, entonces yo lo hice y en una de estas invitaciones me llevaron engañada. Y cuando me di cuenta estábamos en un hotel con un montón de políticos de mi país que estaban pagando por las niñas. Y yo me escapé. Y fui la única que me escapé, pero habían mujeres adultas también desfilando allí y ya el desfile no era lo que nos habían dicho, sino eran camisetas mojadas. Cuando vi las camisetas mojadas yo dije, esto no es normal. Yo tenía tal vez 13 años y yo vi. ¿Y por qué huí? Lo cuento en mi TED, yo lo explico y lo digo, yo soy una estadística de las niñas que no cayó en la ignorancia de recibir dinero a canjear mi cuerpo por eso. Tal vez tengo en mi corazón algo muy fuerte desde pequeñita y es, yo no vine para que nadie me haga daño en este mundo, yo creo que es eso, y vine para protegerme y cuidarme. Entonces, esas ganas desde pequeñita de no hacer fácil el dinero también. Creo que vi cómo mi padre hizo fácil dinero, cómo vivimos como reyes, lo cuento, teníamos una vida, vivíamos en el mejor barrio de Bogotá con la gente más prestigiosa y de repente todo esto se va al piso. Entonces creo que mi mente desde pequeñita interpretó esto como, esto es un error, hacer las cosas fácil. Y yo empiezo a buscar los caminos. Cuando vivía tu padre, vivían en esa opulencia, muere él y entonces van al otro barrio. Tuvimos que escondernos, sí. Es que mi madre no pudo reclamar el cuerpo porque ella era parte de lo que... Pero ellos se estaban haciendo una delincuencia muy terrible. Estaban haciéndole daño a otras personas. Entonces sí, claro. Entonces yo recuerdo todo muy bien. Y creo que eso a mí me movió el cerebro y esto no está bien. Hay un momento en tu primer libro en donde lo llevas más allá y después compartes un modelo para muchas otras personas, hombres y mujeres, que pueden plantearse ante la adversidad y aprender de ti. Sí. Sistematizaste un método, vaya, que te permite afrontar la realidad y superarla, ¿no? Y le llamas modelo DRO. Porque uno pensaría que el libro es nada más la parte morbosa de tu pasado, que como novela podría ser muy interesante y al ser un testimonio vivo es muy morboso, pero resulta que el libro no pretende nada más dar el testimonio, sino tu fórmula DRO para después convertirte en una mujer empresaria muy reconocida, muy exitosa, muy rentable. Estos últimos 8 meses tratamos de poner una cita para grabar esto y entre que estabas en París y luego en España y luego en Bogotá y en México y mis viajes y los tuyos, y realmente es una agenda muy complicada. Eres una empresaria muy exitosa gracias a este método DRO. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto, Vanessa? Pues mira, cuando pasa esta pregunta con mi editor y entro a indagar qué fue lo que pasó, me doy cuenta que recojo tres sistemas que me parecieron exactamente lo que me pasó. Uno es la neurociencia, con el tema de las neuronas espejo. La estudio muy bien y entiendo qué fue lo que pasó con mi cerebro. Esto no es algo de la nada, esto es algo cerebral, es algo lógico que mi cerebro hace desde niña y es rechazar todo esto y no copiar modelo porque otras lo hacen y son las personas que se quedan allí en este mundo, como tú lo decías. Yo hago lo opuesto y mi cerebro es tan creativo que se activa mucho más creativamente por los problemas. Se vuelve 3 veces más creativo. Recojo un tema de la psicología positiva, que si bien no está bien manejar la psicología positiva sin otro sistema al 500%, sí está bien meterle todo ese tema al problema de
hay forma de salir de esto. Y eso es un poco lo que la psicología positiva hace al mostrar. Buscar el cómo sí, claro. Mostrar el cómo sí, las fortalezas. ¿Cómo transformas tú? ¿Cómo te vuelves fuerte en algo? Pues yo tengo muchas fortalezas por tantas adversidades que enfrenté. Entonces vas creando muchas fortalezas. Eso te ayuda a reconocer la psicología positiva. Y un método de una especialización que yo hice cuando ya me volví estudiosa del desarrollo humano para poner esto al servicio de la sociedad, que se llama el método Keegan. El método Keegan habla de cómo tú puedes crear pequeños experimentos para dar grandes transformaciones y cuánto estás dispuesto a arriesgar. A ver, cuéntanos, suena muy interesante. Es bien bonito porque el método Keegan lo que te permite es a través de un modelo sistematizado de conciencia de quiero transformar esto, hasta dónde estoy dispuesto a arriesgar y cuánto estoy dispuesto a arriesgar. Y empiezas a hacer pequeños experimentos con porcentajes. Me voy a arriesgar un 20%, puedo dar algo más, ya arriesgué un 30%, ya arriesgué un 40%, y empiezas... Y no solamente arriesgar economía, es arriesgar tiempo, salud, tiempo, recursos. Exacto, recursos. Entonces, pero está acompañado de las fortalezas que te digo que detectamos en nuestro modelo de psicología positiva y en la neurociencia, porque esas destrezas te permiten saber cuánto puedes arriesgar, detectar y empezar a... O sea, no arriesgas a lo güey, arriesgas soportado en una destreza. Exacto. O en una fortaleza. Exacto. Entonces empiezas a hacer pequeños experimentos y esto te muestra no solamente la parte física, no solamente la parte intelectual, sino la parte física también, emocional. ¿Cuánto estoy dispuesto a arriesgar para tener esta conversación de decir, nos separamos o continuamos? ¿Hasta dónde? ¿Qué riesgo puede ser eso? ¿No? Entonces te empieza a mostrar hasta dónde puedes arriesgar financieramente en todos los aspectos. Y cuando él me hace esta pregunta, entonces yo en mi creación del libro, escribiendo el libro, digo, lo que tuve fue dificultades que las fui transformando en retos porque me doy cuenta que cada dificultad se me de dificultades. R de dificultades. R de retos. R de retos y O de oportunidades. Siempre después de que lo volvió un reto, encontré oportunidades. Lo que te contaba del papá de mi hija, para mí fue un reto salir de mi casa a esa edad, quedar embarazada, vivir una dificultad muy grande, estaba viviendo. Pero luego digo, qué oportunidad tan grande hallé. Yo no dejé de hallar, porque con él fue que yo salí de allí y vi una vida distinta, una familia distinta. Y yo decía, esto es una familia normal, no lo puedo creer. Entonces copié modelos también que me permitieron empoderarme y decir, yo quiero algo así. Hay una anécdota de Walt Disney en donde él a todos los colaboradores de Disney le prohíbe el uso de la palabra problema. Ajá. Y entonces la sustituye justamente por oportunidad. Ajá. Y entonces cuando dices, oye, se rompió esto, ¿no? Cuando lo ves como un problema es quién rompió esto y por qué se rompió esto y falló la pantalla, quién es el que no hizo la pantalla. Y entonces todo el mundo se espanta, se encogen por el miedo, nadie quiere ser el responsable. Pero en cambio, cuando tú ves la misma situación como una oportunidad de mejora y dices, esta es una oportunidad porque así como se acaba de fallar esta pantalla, le puede estar pasando a nuestros clientes y podemos encontrar ahí un negocio. Y entonces, ¿quién es el responsable de esta oportunidad? Y entonces ahí salen un montón de autores. Todo el mundo quiere ser los dueños de la oportunidad porque te llevan a un crecimiento. Debilidad, lo ves como reto, de debilidad, R de reto, sí. Y lo conviertes en una oportunidad. Es una fórmula matemática que está en mi TED y dice dificultad sobre retos. Si tú lo divides, la dificultad la divides y empiezas a encontrar retos. Inmediatamente los resultados son oportunidades. Siempre vas a encontrar. Está buenísima. Siempre vas a encontrar algo. Debilidad sobre retos, siempre encuentran oportunidades. Siempre, no hay forma. Y cuando tú lo haces con cualquier ejercicio, que es lo que yo explico en el método, y lo haces con cualquier escenario de tu vida, te das cuenta que siempre hay una oportunidad, por pequeñita que parezca. Ahora, quiero agrandar esa oportunidad, encontrar algo más bueno, ¿hasta dónde estoy dispuesto a arriesgarme? Viene el método Keegan. Entonces, mi modelo tiene como todo ese complemento, y eso fue lo que yo hice en la vida sin darme cuenta. Cuando ya construirlo fue muy fácil porque dije, esto fue lo que me pasó a mí, gracias a la pregunta que me hizo mi editor en ese momento. Ahora te das cuenta y lo documentas en tu primer libro, pero solamente por aclarar, una vez que haces esta empresa de logística a los 20 y tantos, ¿no? Pues me imagino que con todo este método la sigues haciendo crecer y hoy por hoy es tu principal fuente, tu principal empresa, tu emprendimiento primario, la logística. Yo ya solté todo ese estrés. Yo realmente me dediqué a trabajar fuerte. Mi meta era trabajar 20 años, trabajé tal vez 23. La empresa creció mucho, no solo por mí, por el gran equipo que hicimos con esta persona que te cuento y con todo el equipo, porque la empresa pasó de tener en ese momento, éramos 2 personas
esperando a que nos llamaran un mensajero y yo a ver si nos llamaban, y en algún momento cuando yo me fui eran más de 6.500 personas en 4 países. 6.500 personas en 4 países. Sí, Wow. ¿Vendiste tus acciones o sigues cobrando dividendos de ella? No, hicimos un acuerdo con ellos, sí, hicimos un acuerdo y empecé a buscar unas fuentes de ingreso inteligentes que me permitieran estar un poco tranquila. Los primeros años es difícil. Tú no puedes aspirar a construir porque tienes dinero en el banco o algo y ya que te va a rentar, porque ni los mismos mercados financieros te dan seguridad, pero tienes que empezar a arriesgar un poquito en todo. Claro. Entonces empecé a arriesgar entendiendo el mercado financiero y empecé a tener otra serie de fuentes, pero busqué lo más inteligente, leí, me entrené mirando por dónde era la mejor forma, porque yo era una mujer asalariada. En medio de todo era asalariada. ¿No tenías educación financiera? Nada, cero. Yo tenía un salario y sabía cómo hacer las cosas. Mi ventaja siempre ha sido que yo sé hacer. Y haces. Y hago y ejecuto y no me quedo quieta. Y muchas veces no me ha ido bien, pero entonces recojo de eso y digo, una oportunidad distinta. Esta faceta tuya ya como inversionista, más o menos ¿cuántos años llevas ya como inversionista? Los últimos 2 años y medio, 3 años. Que tampoco es tanto. Tampoco es tanto, no, 2 años y medio. Y pasamos unos sustos. Haces un cierre con tu socio, finiquitas tus acciones. ¿Y en qué inviertes? Si yo fuera un inversionista o alguien que quiera aprender a invertir, ¿qué me recomiendas? Pues mira, yo creo que uno de los mejores ejercicios es la propiedad raíz. Aquí y en cualquier lugar, la propiedad raíz, si sabes poner el ojo, si tienes claro para qué la vas a usar, sí. Hay propiedad raíz solamente para dejarla engordar y después venderla. Hay propiedad raíz para rentar de ella en corto plazo. Hay propiedad raíz para rentar de ella a largo plazo. Y otra que me costó mucho decidirme, pero que la revisé, hice seminarios, hice de todo y no me lanzaba, es el tema de la inversión en la banca, ¿no? El trading. Trading, un poco de esto. El riesgo es tremendo, pero... Todas las utilidades también pueden ser muy buenas. No es tremendo, es más esto depende de cómo tú te ubiques allí. Entonces hay que ser muy consciente de eso, pero las oportunidades pueden ser tremendas y es un tema de paciencia, es un tema de no mirarlo en el corto plazo. Entonces yo a veces hago cosas que digo, me olvidé de eso, no existe, porque hay que esperar. Si dejas el dinero ahí, lo entierras y dejas que crezca. Hay que esperar. Y esperas. Porque entras y miras, al otro día entré y miré, ya había bajado no te digo cuánto y dije no voy a volver a hacer eso, ya tenía paciencia. Pero creo que es de las mejores cosas, de las mejores opciones que se pueden hacer. Este fue tu primer libro, nos cuenta tu historia y a mí me da la impresión de que este otro, pues ya es como que la Vanessa divertida, la del aquí y el ahora, la de ahora vamos a vivir desde otra perspectiva. Cuéntanos unos cuantos minutos de la pandemia de los 40, porque sí es como mucho más divertida esta Vanessa, ¿no? Es divertidísimo el libro. Esa Vanessa conserva la esencia de la Vanessa que la llevó a esta, pero esa Vanessa es la que decide en un momento dejar de poder con todo. Porque yo podía con todo. Claro. Entonces, y estabas para todos, menos para ti. Para todos y podía con todo y siempre estaba bien y entonces socialmente todo era perfecto, el matrimonio era perfecto, la empresa era perfecta, Vanessa puede con todo, entonces todo siempre me lo daban. Ya era como, no diga que no porque usted siempre va a poder, yo no podía decir no. Y esta empieza a decir no. Y llega un momento que dice, no más, lo escribí 3 veces porque no me sentía cómoda siendo muy conservadora con el mensaje del libro. Y la tercera vez cuando lo leí, mi editor dice, metámosle unas fotos irreverentes que expresan cómo esa Vanessa sale del closet. Vamos a ver alguna que otra foto y a poner en la pantalla para que se les antoje comprar. Mira, por ejemplo, aquí estás haciendo una terapia de cuencos, que se vean muy bien los cuencos. Los cuencos, vean los cuencos. Los cuencos. Eso tiene significado, son 5 piedritas. Y nadie vio las piedras, Vanessa, por Dios. O sea, ¿cuántas piedras viste, cámara 1? Cámara 2, ¿había piedras? ¿Alguien vio una piedra aquí? Nadie ve las piedras, Vanessa. Es un significado muy importante porque aquí hay un capítulo que se llama El lado oscuro de la belleza. Lo difícil que para mí fue aceptar que era bonita y sentirme segura así, ¿no? Siempre me sentí insegura. Este es el de los hombres, el cuarentón adolescente. Mira el título. Mira el título. ¿Qué tal, El cuarentón adolescente. Cuando se nos van de para atrás los cuarentones que se empiezan a... Cuarentones y cuarentonas, o sea, esto no es un tema de género. No, porque hay otro para las mujeres también. Ah, ok. Se llama Prejuicios y colágeno. Prejuicios y colágeno.
Sí. Yo no sabía que le llaman al colágeno a los chavitos que las señoras luego ven y dicen, ay, mira, va un colágeno. Me sentí tan viejito cuando me enteré de eso que me explicó Vanessa. Es el humor que dicen, los doctores te recetan colágeno en esta edad todo el tiempo. Así es. ¿Y tú vas a ver al colágeno, a la fuente del colágeno? No, yo no. No, o sea, digo, me refiero a las señoras de 40. Sí, Los amigos del cuarto piso. Realmente este es un libro que te permite, porque también sentí que cuando llegas a esta edad, hubo un momento que antes de tomar todas estas decisiones, un momento, sí. Te ves y te ríes. Y te gustas. Sí, me siento feliz porque me siento segura. Ya antes me escondía, ¿ves? Antes me escondía, me daba pena, me sentía juzgada. ¿Cómo te abres? Y creo que con esto empezamos a llegar a la parte final de la entrevista, porque no queremos abusar ni de tu agenda ni de la atención de nuestra audiencia. Pero ¿cómo de repente te abres a una vida de abundancia, de felicidad, de riqueza económica, de riqueza espiritual? ¿Cómo después de haber sido vejada te abres a la posibilidad del amor? Sí. Debe de ser un tema, y además sin ayuda, sin terapia, ¿sabes? ¿Cómo acomodas tu alma para eso, Vanessa? No, sí. Después cuando ya pude hacerlo y pude pagar y pude retarme con esto, hice proceso de coaching, tuve terapeuta, pero te estoy hablando de hace 8 años, 7 años. Sí, pero ya te habías enamorado, ya habías tenido a tus hijas. Tienes un segundo bebé con un reto también ahí importante. Luego me divorcio de un matrimonio de 23 años en el que socialmente era feliz, pero de puertas para adentro muchas cosas pasaban que yo no decía, no, siempre me las guardaba. Entonces, o sea, la Vanessa que decía que fue lo que te salvó en tu infancia, en tu adolescencia, de repente aprendió a no decir. Para vivir este matrimonio feliz. Tranquila, sí, para vivir, para que todo se viviera tranquilo y para que nada me pusiera en riesgo esa estabilidad, esa comodidad de que si aquí me maltratan de una manera diferente, lo voy a aceptar porque es lo menos peor que me ha pasado. Eso es lo que pasa en mi conciencia. Y después de 23 años, cuando escribo este libro y digo, no, esto no es, estoy permitiendo realmente que la vida me arrastre en un lugar distinto. Pero llevo los últimos 15 años siendo absolutamente infeliz y callando esto. Uf. O sea, fíjate qué interesante. Al inicio, como no tenías nada que perder, hablaste y defendiste. Sí. Y te expandiste. Y soportaste cosas rudísimas. Y más adelante, a lo mejor cuando ya tenías algo que perder, una estabilidad, una posición social, una empresa segura, pues no te pasaban cosas tan espantosas como las que te sucedieron, pero esas sí las callabas, esas sí aprendiste a tolerar. De pronto no espantosas físicas, de pronto no violencia de ese tipo. Emocional, psicológica. La violencia emocional y psicológica es terrible para la mujer y para el hombre. Y ahí es donde viene este mensaje a las personas, porque como que a esa edad ya pasaste, algún día esto va a pasar, él se va a cansar de ser así, la empresa está robando, ¿para qué vas a desarmar lo que ya armaste? Quédate ahí quietica que ya tienes 40. Ya tienes 42, ¿no? Y la gente se suele quedar. Y lo mismo con tu trabajo, no estás siendo feliz. Yo no era feliz, yo trabajaba pero no era feliz. Fui feliz el último tiempo cuando pude hacer desarrollo humano en mi compañía, ¿sí? Y eso es lo que menos en este momento te compensa financieramente, porque lo que compensa es la facturación. Pero realmente dormía 3 horas a veces, entonces no era feliz. Entonces empieza el movimiento constante de los 40, de los 30 y tantos a decirte, no te muevas de ahí porque ahí estás bien. Ay, esto va a pasar, ya te has aguantado 15, aguántate 15 más y a los 60 van a estar tranquilos todos, ¿no? Y ahí dices, no es cierto, no, basta, no es para eso la vida. Le digo a hombres y mujeres, soñar está bien, o sea, ¿por qué no despertarse de este sueño largo? Estuvo bien, ¿y por qué no volver a creer en que puedes construir un sueño para ti y cómo lo puedes hacer? Porque yo lo hice. No es fácil, no necesariamente todo es dinero, pero se necesita. Vanessa, somos unos fervientes creyentes de que la palabra vocación significa el llamado de Dios para tu alma. Sí. Creemos claramente aquí en Entre Líderes, en este espacio, que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal y que nuestra alma de alguna forma tiene un propósito que muchas veces no está visible a nuestra conciencia y nos hace vivir
nos hace elegir a nuestros padres, nos hace elegir las condiciones en un inicio que después, al trascenderlas, al resolverlas, nos convierten en la posibilidad de inspirar a otros. Sí. Varias veces en la entrevista y también en tus libros has hablado de quitar ese dolor al mundo, ¿no? De lo que tú viviste, que alguien más no lo viva. Y creo que parte de tu historia es eso, tu alma escogiendo escenarios para entrenarte de manera muy ruda, pero para entrenarte y después a estas alturas del partido, siendo muy joven todavía, siendo muy guapa todavía, siendo muy brillante todavía, poder inspirar a muchos otros seres, a muchas otras almas. ¿Qué le decimos a esas personas que se quedaron hasta este minuto de la entrevista? No, les digo que hay propósitos que no se ven y que sé que mi propósito entendí que mi propósito no era venir a hacer solamente una vida normal, social, estable. Entendí que todo lo que viví es para movernos del lugar y que nunca es tarde ni temprano para tomar una decisión para rescatarnos y sobre todo para sembrar algo para nuestras futuras generaciones. Yo pienso mucho en las futuras generaciones y todo lo que hago es pensando en que se impacten y en que tengan conciencia de que por más desequilibrado que se vea todo, se puede mover el equilibrio para otro lado. Se puede salir de ahí. Estoy segura de eso, soy una convencida de eso. Debilidades, retos, oportunidades. Siempre van a encontrar una oportunidad. Cuestión de perspectiva. Cuestión de perspectiva. Lo veo como debilidad, lo veo como reto, lo veo como oportunidad y entonces mi mente va a ser un proceso creativo diferente a partir de esta realidad como debilidad o como reto o como oportunidad. Pues con eso me quedo. Yo te agradezco muchísimo, Vanessa, tu tiempo, tu energía, el que con tanta alegría y con tanta frescura compartas tu testimonio y así que salgas sin vergüenza a decirle al mundo, sí viví esto, sí pasé por todo esto, pero lo trascendí y tú también lo puedes trascender, ¿no? Salgamos un poco de este closet de nuestras excusas. Admiro tu resiliencia. Admiro enormemente y respeto tu resiliencia y tu capacidad de vamos a hacer que las cosas pasen y que pasen de otra manera. Dios bendiga tu camino. Muchas gracias por abrir tu corazón aquí. A tu audiencia. Muchas gracias a todos. Y a todos ustedes, gracias por el favor de tu audiencia. Yo estoy seguro que esta entrevista, específicamente entre muchas otras que hemos tenido, ha marcado tu atención, ha marcado tu vida. Y estoy seguro que entre tus seguidores de tus distintas redes debe haber una o dos, tal vez tres personas que si escuchan el testimonio de Vanessa pueden inspirarse. ¿Me ayudas a compartir? ¿Me ayudas a hacer eco y a que esta información llegue a más almas? Nos vemos la próxima semana. Gracias.